Muy buenos días, mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Yo hoy quiero compartir con ustedes una reflexión de un pasaje muy hermoso que encontramos en el Antiguo Testamento. Es el libro de Nehemías. Les animo para que lean el capítulo 1 del libro de Nehemías. Y vamos a estar mirando varias cosas que encontramos allí. Y una pregunta que yo quiero que nos hagamos en este día es, bueno, ¿cómo enfrentar la adversidad? Cuando llegan los momentos difíciles a nuestra vida, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que este capítulo 1 de Nehemías nos da un ejemplo hermoso de lo que debemos hacer. En los momentos difíciles, cuando viene la adversidad, cuando viene la tristeza o el dolor por algo que ha pasado o un familiar, entonces, ¿qué debemos hacer? Y vamos a mirar varias cosas que encontramos en este pasaje. No voy a leer el texto, espero que ustedes lo lean con atención más adelante, porque quiero que nos detengamos en mirar qué debemos hacer en esos momentos cuando venga la tristeza, cuando vengan los problemas, cuando venga la adversidad. ¿Qué podemos hacer? Dice la palabra, el capítulo 1 del libro de Nehemías, que Nehemías estaba en Susa, en la capital. Ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia y ellos eran príncipes, eran hombres importantes, educados, muy cultos, con mucho conocimiento, y habían sido llevados a Babilonia como esclavos y estaban allí en esclavitud. Y dice la palabra que Nehemías, estando allí en la capital, porque él era el copero del rey, era un lugar de privilegio, era un puesto muy importante. Imagínense, el rey le daba toda la confianza al copero, porque si alguien quería envenenarlo, el primero que moría era el copero, porque él tenía que probar todos los alimentos para que alguien no quisiera, de pronto fuera a envenenar al rey. Entonces era un puesto de confianza. Realmente tanto Nehemías como Esdras como Daniel tenían privilegios allí porque estaban muy cerca sirviendo al rey. Tenían ese privilegio, pero de todas maneras ellos no estaban conformes con lo que estaban por ver cómo estaba su pueblo. Y dice la escritura que llegó un hombre llamado Anani y le informó a Nehemías cómo estaba el pueblo. Nehemías le pregunta, bueno, ¿cómo está la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo están los hermanos ahí en Jerusalén? Y él les dice, no, realmente la situación allá es muy difícil. Los muros están destruidos, no hay puertas, hay inseguridad, los hermanos están sufriendo, hay burla contra ellos por la situación que están viviendo. Y dice la palabra que cuando Nehemías escuchó todo esto, dice que se sentó y lloró, hizo duelo por muchos días y ayunó y oró delante de Dios para que el Señor le ayudara. Pero él estaba muy triste delante del rey. Ahora, cuando miramos una situación como esta, siempre hay una pregunta. ¿Por qué Dios permitía esto? ¿Por qué Dios había permitido que su pueblo, el pueblo de Israel, fuera llevado cautivo? Bueno, Dios realmente quería enseñarles muchas cosas al pueblo. Quería mostrarles que la palabra de Él se cumple. Él les había dicho en profecía mucho tiempo atrás, decía, si ustedes no me obedecen, si ustedes no cumplen mi palabra, si no guardan mis mandamientos,
entonces yo haré que sean llevados a otras naciones, que sean dispersados por muchos lugares por causa de la desobediencia, y especialmente el pecado más grande del pueblo de Israel era la idolatría. Y Dios dijo, yo los voy a llevar a diferentes lugares como esclavos hasta que ese pecado de la idolatría no sea quitado de sus vidas. Y nos dice la palabra que en esa actitud Nehemías, en angustia, llanto, dolor, y empieza a orar. Y se pone delante del Señor, no por un rato, sino por muchos días. Estaba en ayuno y oración. Y era tal su angustia, su preocupación, que dice la palabra que el rey se dio cuenta. Y el rey lo mira y le dice, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Porque no estás enfermo, sino estás triste. Se ve la tristeza en tu corazón. Y entonces Nehemías tiene la oportunidad de decirle, abrirle su corazón al rey y decirle, ¿cómo no voy a estar triste si mis hermanos en Jerusalén están en angustia, están sufriendo por la situación que se vive allá? Y entonces el rey lo atiende. Y ahora yo quiero que miremos después de la oración, porque si ustedes miran con detenimiento tanto el capítulo 1 como el capítulo 2, se van a dar cuenta que no fue cuestión de orar un ratico, una hora, no, fueron varios días que él estuvo orando delante del Señor. Ahora miremos el resultado de ese tiempo de oración. Lo primero que hizo la oración de Nehemías delante de Dios fue que Dios puso en el corazón de Nehemías una carga por su pueblo. Yo creo, hermanos, que es algo que nosotros necesitamos. Estar delante del Señor para que el Señor ponga en nosotros carga por otras personas. Nehemías estaba en un lugar de privilegio, era el copero, era la persona de más confianza delante del rey. Estaba muy cerca al rey. A él no le hacía falta ni comida ni vestido, estaba muy bien aparentemente. Pero Dios puso en él esa carga, esa preocupación por sus hermanos que estaban en angustia, en oprobio. Ahora, hermanos, yo creo que debemos orar al Señor también que ponga en nosotros carga en nuestro corazón por aquellos que de pronto están pasando momentos difíciles de necesidad económica, o de pronto su vida espiritual no es la misma, o de pronto hay problemas. Entonces, que Dios ponga carga en nuestro corazón. Y eso es una de las cosas que Dios hace cuando nos ponemos delante de Él en oración. La segunda cosa que el Señor hizo a través de la oración de Nehemías fue que Dios le dio gracia delante del rey. Mire, dice la palabra que él sintió temor cuando el rey notó que él estaba triste, porque no podía estar triste delante del rey. Sin embargo, Dios le dio gracia delante del rey, y el rey le dice, bueno, ¿qué quieres? Y luego Nehemías le presenta, al ver que se le abrían las puertas, que el rey le estaba diciendo, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Entonces, Nehemías le muestra cuáles son las estrategias que Dios le había dado. Dios le dio estrategias de cómo ir a Jerusalén y llevar cartas del rey para poder presentarse ante todas las personas que pudieran estar allí, que quizás pudieran oponerse para la obra que él iba a hacer.
Dios le dio gracia. Y hermanos, esto es hermoso cuando oramos delante del Señor y Él nos da gracia delante de otras personas y abre puertas. La Biblia dice que Dios es el que abre puertas. Quizás pensamos, bueno, ¿qué hago si esta puerta se ha cerrado? Oremos y pongamos nuestra vida y la vida de nuestros hermanos delante del Señor, porque Dios es el que abre puertas y Dios también cierra puertas. Ahora, la otra cosa muy importante es que después de este tiempo de oración, Nehemías, dice la palabra, que Nehemías empezó a motivar al pueblo. Dice que él se levantó cuando fue a Jerusalén, se levantó y empezó a mirar la situación como estaba. Y luego llama al pueblo y le muestra, le abre su corazón al pueblo que estaba allí en Jerusalén y le muestra los planes que él tenía. Y dice la palabra que el pueblo le dijo, nosotros también nos vamos a levantar y vamos a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y dice que ellos se levantaron con todas sus fuerzas para trabajar. Día y noche estaban trabajando. Dice que por turnos se unían para trabajar. Mientras unos estaban trabajando, los otros estaban velando, porque tenían enemigos, habían hombres que estaban tratando de impedir que la obra se realizara. Pero también la oración de estos hombres, Dios le ayudó a entender que aunque vengan dificultades, que aunque muchos quizás se vayan a oponer a que la obra de Dios se realice, Dios estaba con ellos. Y ellos dicen, vendrán pruebas, pero tenemos la confianza que Dios nos va a ayudar para salir adelante. Hermanos, yo no sé cuál sea la situación suya en este momento. Quizás tenemos momentos difíciles, quizás hay tanta necesidad económica. Necesitamos también que el Señor nos dé sabiduría y nos dé fuerzas para seguir adelante. Pero si hay algo que nos va a ayudar, es siempre estar delante del Señor. Hermano, yo quisiera motivarle para que saquemos momentos, quizás en la mañana. Es uno de los mejores tiempos donde podemos levantarnos para decirle, Señor, ayúdame, dame sabiduría, dame la manera de cómo seguir adelante. Señor, pon carga en mi corazón por mis hermanos, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Necesitamos, Señor, tu ayuda, tu dirección. Que nos des el valor para seguir adelante y poder hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Hermano, que el Señor nos dé sabiduría, pero recuerde, hermano, que la oración es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante en los momentos difíciles. Dice la palabra, si alguno está angustiado, dice, ore al Señor, pídale al Señor y presentémonos delante del Señor cada día para que Él nos dé sabiduría y podamos seguir adelante. Que el Señor nos ayude, que el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo de buscarle y de estar siempre delante de Él en oración. Amado Dios, gracias por tu palabra en esta hora. Señor, yo quiero pedirte de una manera muy especial por cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces las necesidades, las preocupaciones, las angustias que quizás podamos tener. Pero Señor, las ponemos delante de ti
Y queremos estar, Señor, cada día buscándote en oración, pidiéndote, Señor, que nos des sabiduría para seguir adelante. ¿De qué manera, Señor, podemos estar siempre intercediendo por nuestros hermanos? Pon carga en nuestro corazón por aquellos que también te necesitan. Ayúdanos, Señor. Te adoramos y te damos gracias en este día. Bendice mis hermanos en este día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Un feliz día para todos mis amados hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente.